Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto, hoy martes 23 de abril, Día Internacional del Libro. Y como no, tenemos que centrarnos en este aspecto y con quién mejor que con la pregonera de este año de la Feria del Libro que se celebraba este pasado fin de semana. Esta noche tenemos el placer de tener a Paula Merlán, además de maestra, escritora. Muy buenas noches, Paula, y muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Bueno, cuéntanos, primero, te llaman, coges el teléfono, entiendo que sería así, te dicen, Paula, ¿por qué no presentas este año la Feria del Libro? ¿Qué es lo primero que te pasa por la cabeza? Bueno, fue toda una sorpresa, la verdad no me lo esperaba y bueno, me hizo muchísima ilusión y bueno, ya enseguida acepté porque me parecía, bueno, un honor, todo un honor y un privilegio poder leer el pregón en la Feria del Libro de Ferrol, vamos, un sueño. ¿Tuviste claro qué es lo que querías difundir en ese pregón? Porque es verdad que pudimos ver que te salía de dentro y cautivó a toda la gente que te escuchó. Sí, quería transmitir la importancia de la literatura infantil y juvenil, pero bueno, sí que es cierto que le di muchas vueltas antes de tener el pregón, como digo yo, terminado y bueno, la verdad es que sí, es cierto, me salió de dentro y yo creo que de todo el mundo se quedó un poco con esa idea, ¿no? Muy contenta de la acogida y de la respuesta que ha tenido la gente. En ese pregón, recordemos, recordabas las historias que te contaba tu bisabuela, que te hacían imaginar, y fíjate tú qué importancia lo que dices, que a día de hoy es algo que tienes ahí grabado. Es cierto, como esos pequeños recuerdos, pero a la vez tan grandes, ¿no? Se quedan grabados y te marcan para toda la vida. Mi bisabuela, bueno, fue para mí muy especial, vivió conmigo desde que nací hasta que tenía 25 años. Entonces, bueno, tengo un privilegio que una bisabuela aguante tanto. Un privilegio, absolutamente, y no podía ser de otra manera el recordarla a ella, porque sí que esos cuentos que ella me contaba, que eran historias que ella pues efectivamente pues me contaba para que me quedara dormida, me quedaron ahí, como quien dice, a fuego, ¿no? Y ese cariño pues lo tendré ahí siempre. También recordaste a Vicente Araguas, que te diste cuenta de la importancia que tenía. Vicente Araguas es de Neda, igual que mis abuelos, y mi abuelo estaba muy unido a él. Tenían siempre ahí como un colegueo, unos rifirrafes, que si Xubia, que si Jubia, que si Neda, que si no sé qué. Se llevaban súper bien, eran muy amigos. Y mi abuelo tenía en su casa una máquina de escribir que le encantaba precisamente pues crear ahí sus artículos de opinión y publicaba alguno en el diario de Ferrol y venía súper contento siempre con el recorte, nos lo traía tal y bueno, dije en este pregón tengo que hacer honor a ellos y nombrarlos porque sin duda todo eso a mí me fue marcando. Y bueno, digamos que rebuscando ahí, digo, ellos tienen parte importante en lo que yo pues he llegado hasta aquí, ¿no? Destacabas la importancia de la literatura infantil, juvenil. ¿Por qué es tan importante involucrar a los más pequeños desde muy pequeñitos al mundo de la lectura? Pues yo soy maestra y como maestra pues nos damos cuenta la importancia de la lectura, ¿no? Ya no de que lean súper rápido ni muy pronto, sino de que entren en contacto con los libros, que se sientan atraídos por las imágenes, pues que estos libros que hay de busca y encuentra, que encuentren esos objetos, pues porque eso les ayuda a desarrollar su lenguaje, su expresividad, su creatividad, la imaginación. Y desde muy pequeñitos es muy importante pues eso, llevarlos a una feria del libro, que vean estos espectáculos que hemos tenido este fin de semana, pues musicales, literarios, pues que entren un poquito ellos también en conexión con esa realidad. Y bueno, luego pues ya poquito a poco que ellos vayan entrando en contacto con los libros, pero sin forzar, de una forma fluida. Es lo que señalabas, que no hay que obligar a leer un libro, a hacerle coger uno. ¿Qué sugieres que tenemos que hacer, por tanto? A ellos hay que darles libertad, siempre pues, en mi opinión, mostrarles, ¿no?, las posibilidades que tienen y siempre digo, pues ir con ellos a bibliotecas, a librerías, estar atentos a los gustos que ellos tienen y que ellos puedan elegir. A veces les pregunto a mis alumnos, pues ¿habéis ido a alguna biblioteca? Y curiosamente, pues hay muchos niños que todavía no han ido a una biblioteca, ¿no? A la del cole sí, porque ya los me he encargado yo de llevarlos, pero sí que a las bibliotecas municipales de su zona, de Ferrol, de Narón, de Fene, tal.
Entonces yo siempre los invito a que cuando puedan, con sus familias, en verano, en vacaciones, cuando tengan más tiempo, que visiten las bibliotecas, porque creo que son espacios muy importantes para ellos para entrar también en contacto con los libros. ¿A partir de qué años dirías que hay que empezar con ese contacto? Porque sí, desde muy pequeños, pero bueno, supongo que hay una edad en la que empiezan ya a enterarse de algo. Sí, pues por eso, pues yo qué sé, el primer año ya de vida, pues se les puede invitar a compartir ese espacio, que además las bibliotecas están muy preparadas también para los bebés, realizan actividades para los peques y yo creo que ya desde muy temprano, casi ya desde que ellos pues pueden ver un poquito ahí el contacto con los libros, pues llevarlos e invitarlos a ello, a que puedan introducirse en el mundo de la lectura, pero de una forma amena y divertida. Como señalaba anteriormente, Paula es maestra, pero también más adelante después decidió introducirse en el mundo de la literatura infantil y juvenil. ¿Cómo fueron esos comienzos? ¿Cómo surge? Bueno, yo empecé dando clases de animación a la lectura, entonces bueno, yo preparaba mis clases y tal, pero a veces pues me sobraba algo de tiempo y lo que hacía era pues improvisar un cuento. Y me daba, bueno, observaba en ese momento que a los niños les gustaba, que estaban atentos, que escuchaban. Y bueno, yo esto cuando lo comentaba en casa y tal, pues me decían, pues tienes que probar, escribir algo. Y bueno, justo coincidió que mi hermana pues estaba embarazada de mi sobrina. Y dije, bueno, pues voy a escribirle una historia pues a ella, ¿no? Que el personaje se llamara Alicia y demás, como ella. Y bueno, por ahí empezó todo. Una vez que lo terminé, pues mi marido me dijo, ¿y por qué no pruebas a enviarlo a editoriales? Y a mí ni se me había pasado por la cabeza porque me parecía algo muy difícil. Además que no sabía si la historia daría el nivel. Entonces, bueno, pues primero me lo tomé como algo así divertido, pero luego dije, bueno, ¿y por qué no probar? Total, no pierdo nada. Y empecé a enviarlo a editoriales, pero bueno, no hubo suerte ni a la primera ni a la segunda. Lo intenté, bueno, no sé cuántas veces, y hasta que sonó la flauta, por así decirlo, y me quisieron publicar mi primer álbum ilustrado, pero entre tanto me fui presentando a algún concurso literario de cuentos. Y gané uno junto con otros autores y el premio era pues la publicación de un libro colectivo. Entonces, bueno, ahí fue un poco bueno, fue no va más, porque ya ver un cuento mío publicado en un libro en papel fue maravilloso. Y ahí me animé ya a escribir un poquito más, a enviar a otras editoriales, y justo ese mismo año pues salió publicado mi primer álbum ilustrado. Justo en octubre nació mi hijo mayor y justo en ese mes me publicaron mi primer álbum ilustrado, en el 2012. Entonces, bueno, fue pues un poco el arranque, y a partir de ahí pues se fueron sucediendo ya... Sin parar, más de 50 títulos de libros. ¿Cómo compaginas, maestra, madre, escritora? ¿De dónde sacas el tiempo? Sí, me lo pregunta todo el mundo y bueno, la verdad el tiempo lo saco de donde puedo, de mis ratos libres. Sobre todo en vacaciones es cuando más escribo, aprovecho las vacaciones de verano para escribir, la verdad escribo mucho ahí. Luego en Navidad también, y pues algún fin de semana voy ahí pues haciendo como puedo. A veces las editoriales me hacen encargos y entonces ahí pues sí que ya no me queda otro remedio. Eso ya es más complicado, claro, ir a contrarreloj. Claro, pero bueno, por ahí digo, me refiero pues fines de semana, es donde trato de pues aprovechar el tiempo más, pero si no tengo así tanto apuro, pues ya escribo más relajada en esas épocas de vacaciones. Señalabas también que cada vez que publicas un libro lo muestras a tus alumnos en clase. ¿Cómo lo reciben? ¿Cómo es esa experiencia? Es muy emocionante, la verdad, para ellos y para mí también, porque pues son los primeros... Bueno, tus primeros críticos. Sí. Bueno, debo decir, los primeros son mis hijos, ¿no? Pero después de mis hijos ya son ellos. Entonces, claro, ellos son muy sinceros y si algo no les gusta te lo van a decir, y si les gusta, pues también. Y tengo que decir que hasta ahora la respuesta siempre ha sido muy positiva, reciben los libros con mucha alegría, siempre pues ponen muchísimo interés, dicen, pero mira, aquí pone tu nombre, ya lo quieren leer, enseguida ver las ilustraciones, y para mí es muy importante, ¿no? Saber sus opiniones. Siempre les pregunto si les gusta la historia, qué personaje les gusta más, si cambiarían algo del cuento, y para mí sus opiniones son súper importantes. Yo doy clases en segundo y en tercero de primaria
y ya con los de tercero, que ya son un poquito más mayores y ya van escribiendo un poquito más por sí mismos, la acogida aún es más grande porque ellos sienten en ese momento que también pueden escribir sus propias historias. Entonces empiezan a hacerme preguntas: ¿y cuándo te debo escribir el libro? Ah, pues yo también escribí una vez un cuento, ¿lo puedo traer a clase? Entonces les invito a traerlo, a que lo lean delante de los compañeros, y todo eso les motiva. Y los compañeros les dicen: pues escribe la segunda parte. Entonces pues es como que se va creando una bola en torno al tema de la lectoescritura, que dices, pues la verdad, esto funciona, ¿no? Porque en realidad yo veo que mi trabajo un poco de escritora es prolongación de mi trabajo de maestra. Puedo hacer una aplicación práctica en el aula con mis libros, que ojo, yo también tengo libros de muchísimos otros autores con los que trabajo, pero mis libros también me gusta llevarlos y que los conozcan un poquito. ¿Cuál crees que deben de ser las claves que tiene que tener un libro? Porque yo creo que para llegar a un niño incluso puede ser más complicado que un adulto. ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta para que un libro pueda llegar hasta el más pequeño de la casa? Bueno, los temas que a ellos les llegan son sobre todo pues temas que conectan con ellos, que a ellos les resultan familiares, cotidianos. Muchos pues pueden ser pues aspectos que viven a diario, por ejemplo, higiene personal, imagínate pues una invitación a un cumpleaños, o pues que uno se hace una caída, por ejemplo, bueno, este tipo de cosas. Eso por un lado, y por otro, libros que tengan siempre mucho sentido del humor. A ellos les gusta mucho el humor, y si aún encima pues tiene acción, intriga, algo de misterio. A veces hay que combinar un poquito de todo, ¿no? No es tan sencillo como parece, hay que coger un compendio de cosas y unirlas todas ellas. Sí, es cierto, porque bueno, es cierto que cada uno tiene sus gustos, ¿no? Unos tiran más por el misterio, otros tiran más por el humor. Pero sí que bueno, la combinación ahí de diferentes elementos suele funcionar. Volviendo a la Feria del Libro, daban a conocer los datos del éxito que había tenido la Feria del Libro de este año, que decía que había aumentado un 63% el incremento de personas que habían ido a la Feria del Libro. ¡Qué maravilla! Pues a lo mejor fue tu pregón que involucró tanto, dijo, tenemos que llevar a los niños y a la familia entera a coger un libro. Pues ojalá. Sí que he leído por ahí que había, bueno, que fueron familias con niños muy pequeños. Sí. Y bueno, yo si el pregón ha llegado de alguna manera en ese sentido, pues bueno, maravilloso. Sí que es cierto, yo estuve el sábado y el domingo por la tarde y hubo muchísima gente, muchísimas familias con peques. Y la verdad sí, fue un éxito rotundo, y yo pues súper contenta de que haya habido una respuesta tan positiva. Volvemos a los libros que has publicado. Antes de nada, de empezar a conocer algunos de ellos, los tienes de varios idiomas. ¿Cómo es eso? Entiendo que eso es más complicado, ¿no? Conseguir que esté en bastantes. Sí, a ver, uno de mis libros así pues más traducidos es El dedo en la nariz. Es un libro que salió publicado con la editorial Nube 8 ya en el año 2018 y va por la 5ª edición. Y es un libro que sí, que ha salido ya publicado en más de 10 idiomas. Y bueno, en este caso tiene un mérito y una gran labor de trabajo y de esfuerzo la editorial, porque ellos van a las ferias de libro internacionales, a la de Bolonia, a la de Frankfurt, y ahí es donde se produce la venta de derechos, ¿no? Pero sí que es cierto que si un libro pues no gusta, pues tampoco lo van a comprar las editoriales de fuera. Entonces es un libro que ha tenido muy buena acogida, que ha gustado mucho en otros países. Y la verdad, bueno, da un poco... Es que también es un tema muy recurrido, y a ver cómo explicas a un niño que eso no se hace. Claro, es un tema universal, sí. Entonces yo creo que todo el mundo se siente identificado y por eso gusta tanto, ¿no? ¿Qué papel tiene la ilustración en estos libros? Muy grande, porque además el álbum ilustrado es un complemento del texto y bueno, muchas veces pues va incluso contando una historia paralela, ¿no? Además de lo que vamos leyendo, vamos viendo otros detalles o otra especie pues digamos de curso en la historia que a lo mejor pues yo como escritora no lo había visto o no lo había enfocado así, pero la ilustradora sí, entonces eso enriquece muchísimo el texto. Claro, en este aspecto te iba a preguntar cómo es, porque seguro que cada uno tiene una versión diferente de lo que lee, por lo tanto, la que lo ilustra,
es completamente diferente a la idea original que tenías tú. ¿Cómo, quién gana ahí en la imagen? Pues, a ver, eso realmente, pues yo tengo que decir que a veces las editoriales pues nos permiten ese contacto con el ilustrador y entonces pues el ilustrador o la ilustradora pues te va pidiendo opinión y vamos comentando. En otros casos no es así, pero también es importante que no sea así porque luego la sorpresa es mayor y quizás si tú hubieras a lo mejor aportado ahí no hubieras dejado expresar al ilustrador 100%. Entonces a mí me gustan todas las opciones, es decir, donde yo puedo intervenir, me dejan intervenir, pues perfecto. Y cuando no, también me gusta, porque veo que el ilustrador hace su propio enfoque y enriquece mucho la historia. Entre las temáticas que nos comentabas anteriormente, pues como eso de cómo ir al baño, el dedo en la nariz, también hay otro de cómo el tiempo que tenemos y cómo lo aprovechamos con los más pequeños a través del título del libro La familia UF. ¿Qué consejos nos darías? ¿Qué consejos da este libro? Este libro, bueno, tiene mucho bueno, digamos de autobiográfico, ¿no? Por así decirlo, porque en el momento en el que escribo esa historia, pues sí que me encuentro un poco como la familia UF, ¿no? Agobiado, sin tiempo para nada, pues muy pendiente de los horarios. Y aquí los protagonistas, tanto la madre como el padre, pues están mucho tiempo fuera de casa y entonces los niños, pues lo que pretenden es llamar la atención de los padres. Y entonces, bueno, es como una reflexión personal que incluso me hago a mí misma, que digo que a veces hay que parar un poco, frenar y priorizar. Y eso, y darle, pues en este caso, el protagonismo que requieren los niños, que siempre es lo más importante, la prioridad, y a veces dejar un poco de lado otras cosas que no son tan importantes, porque en el día a día estamos tan metidos en ello que no nos damos cuenta. Entonces es como una llamada de atención que me hago, en primer lugar, a mí misma, en primer lugar. Vemos que estos libros, por tanto, ya no solo van dirigidos a los pequeños, sino también a los padres, como es Yo no me chupo el dedo, que tiene un doble significado también. Me gusta mucho jugar con los títulos, ¿no? Porque creo que el título es muy importante en un libro y que puede llamar la atención, tanto de los pequeños como de los padres, que realmente cuando son muy pequeños son los que compran el libro. Y los que lo leen al final. Y los que lo leen. Precisamente el otro día en la feria me dijo una madre que nos gusta más a nosotros el libro que al peque, de leerlo tanto ya nos gusta más a nosotros que al peque. Entonces sí que es cierto que me gusta que mis historias pues tengan un público amplio, que a los peques les digan cosas, pero que a los padres también. Entonces juega justo, va con los dos totalmente. Sí. También tenemos aquí algunos libros que has traído, Rita y El pie dormido, que seguro que todos ustedes recuerdan, es de Rubio, quien no ha hecho esos trabajos, esos cuadernos de Rubio. ¿Qué se siente una al tener publicado pues este libro por parte de Rubio? Pues mucho orgullo y mucha emoción porque, bueno, cuando se pusieron en contacto conmigo y me dijeron que era la editorial de los cuadernos Rubio y querían pues proponerme que escribiera una historia para su colección de lecturas, pues bueno, yo como, ya digo, como maestra también pues muy emocionada y muy contenta porque es eso, al final pues te ves que editoriales con las que editoriales que tú utilizabas cuando eras pequeña, cuando eras estudiante, ver ahora que trabajas con ellos ahí mano a mano, pues es como increíble, ¿no? Y al mismo tiempo, pues ya digo, un gran orgullo pues poder aportar pues al mundo educativo un granito de arena en este sentido. Y en este mismo libro, pues también, aparte, después aprovechas, como decimos, siempre no solo es para los niños, están pensados para los dos, porque al final de este libro pone consejos para la familia. Es de nuevo justo un momento que los padres se junten con los niños y que reflexionen sobre asuntos que al final con el día a día no te das cuenta. Eso es tan importante como que los niños empiecen a leer como que nosotros les leamos, aunque ellos ya sepan leer. Es un momento de conexión, es un momento afectivo importante y yo creo que no debemos dejarlo pasar. Aunque los niños ya sepan leer, es muy importante que les leamos y que vivamos ese ratito juntos diario, si es posible, con ellos. Yo no sé si pasa, pero a mí por lo menos me pasa. ¿Por qué con un libro lo tienes que repetir y leer constantemente? Eso, menos mal que se hace ameno y un poco también para los padres, porque sí. Si no es que ya no hace falta ni leerlo, ya te lo sabes de memoria, de tantas veces que se repite un libro. Es curioso, pero sí que
es cierto que les pasa a muchos niños que como les gusta una historia tiene que ser esa y venga esa. Y no vale otra. Y a mí también me pasa y yo creo que a todo el mundo. Y es una historia cuando engancha y sobre todo a ellos pues la quieren escuchar una y otra vez. Y es cierto que a veces hasta ya la memorizan y se lo saben de memoria. Pero digo yo, ahí está la magia, ¿no?, de los libros, que también pues yo creo que es un momento muy bonito, ¿no?, cuando sucede eso. Sí, también. Wanda y la abeja misteriosa es otro de los libros que nos ha traído para que nos cuente un poquito sobre qué va sobre qué va. Pues mira, este libro está publicado por Volteletras y la ilustradora es Nuria Alvesa. Es una historia de una perrita que sale de casa pues persiguiendo una abeja porque tiene curiosidad sobre a dónde irá. Y pronto se da cuenta que se pierde, que está perdida. Y en ese periplo pues se va encontrando a algunos animales que viven en la calle. Entonces se da cuenta que claro, que ella tiene un hogar pero que no sabe volver y que necesita ayuda y que tampoco la está encontrando. Hasta que por fin pues sí que hay una perrita que está dispuesta a ayudarla y que ella le cuenta su historia, ¿no? Y le dice que ella pues que lleva un año viviendo en la calle y que sus dueños la abandonaron cuando se fueron de vacaciones, hasta que bueno, después eso, se hacen muy amigas y le consigue ayudarla a regresar a casa. Es una historia pues eso, un poquito para emocionar, para divertir, pero al mismo tiempo para hacer reflexionar, en este caso pues tanto a los mayores como a los peques, sobre pues la importancia de cuidar a nuestras mascotas, en este caso a los perros, y la importancia también de la adopción animal, ¿no? De poder a lo mejor adoptar a un perro y saber pues todos los cuidados que necesita. De hecho, al final del libro pues aparecen unas páginas donde se habla de los cuidados que tiene que tener un perrito en este caso y concienciar un poquito a los niños que tener un perro no es un juguete, sino que es un ser vivo y que requiere pues de muchos cuidados y que no deben despistarse, ¿no?, en ese sentido. Terminamos casi la entrevista como la comenzamos, con esa importancia que dabas a la literatura infantil y cómo nos muestras que es una manera de educar, de darles a conocer a los más pequeños pues cómo es la vida de una manera divertida. También me gustaría preguntarte antes de finalizar, ¿qué crees de esa polémica que quieren cambiar todos los finales de los cuentos? ¿Qué opinas como escritora y maestra a la vez? Sí. A ver, yo creo que, por ejemplo, si hablamos en el tema de los clásicos, de reinventar los clásicos, pues yo creo que está bien, porque los clásicos los conocen los niños y además es bueno que también conozcan la historia tal como es, las historias originales de los clásicos, pero reinventar las historias también puede ser divertido para ellos, fomentar su imaginación, incluso a ellos invitarles a crear finales de otras historias. Muchas veces hacemos estos ejercicios prácticos en el aula, pues inventa un nuevo final y yo digo, ¿y por qué no vamos a hacer pues nuevas versiones de los clásicos o reinventar alguna historia? Porque eso también enriquece, ¿no? Y ahora sí, finalizamos este espacio abierto pidiéndote que nos recomiendes algún libro infantil para aquellas personas que nos están escuchando que quieran pues tener un nuevo compañero de viaje, sus hijos. Bueno, pues ya hemos hablado de Wanda y la abeja misteriosa y Rita del pie dormido, que son mis dos últimos libros. Pero bueno, también por recomendar así algunos, se me ocurre pues un libro que saqué en septiembre, que es un libro informativo sobre dinosaurios, ya que es un tema que gusta mucho a los peques, y es un libro que aunque los niños pues pueden aprender cositas sobre los dinosaurios, es ameno, es decir, no es una típica guía de dinosaurios, sino que van a encontrar pues muchos datos divertidos, como los looks de los dinosaurios, o pues por ejemplo quién fue pues, la mujer que encontró los primeros restos de un reptil marino. Es decir, hay datos curiosos y al mismo tiempo divertidos pues para que ellos se vayan un poquito adentrando, los que todavía no saben mucho de dinosaurios y los que ya saben pues que conozcan también otras curiosidades sobre ellos. Bajo el título Dinosaurízate. Dinosaurízate, sí. Sí, la verdad es que un poco para los niños decirlo complicado, mejor seleccionarlas. Sí, un poquito complicado. Paula Merlán, ha sido un placer tenerte esta noche aquí en este espacio abierto. Muchas gracias por venir y adentrarnos en este mundo de la lectura. Gracias. Muchas gracias.
Y también gracias a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Recordarles que nos pueden seguir también a través de nuestra página web, en las redes sociales, en nuestro canal A Carta de YouTube y también en la radio Metro FM en la 90.6. Que pasen una feliz noche.